Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre las proteínas plasmáticas. El grupo está conformado por Sharik Daniel Angulo Buitrago, Alejandra Angulo Cárdenas, Carla Sofía Betancur Lozano, Andrea Camila Castellanos Ortiz, Andrés Mauricio Chitivo Rincón, Valeria Valentina Galo Soto, Andrés Felipe Garay Rodríguez y Daniela Sofía Guevara Castellanos. Para iniciar, vamos a hablar acerca del torrente sanguíneo. Este está formado por dos partes, una líquida y otra sólida. La líquida está representada por el plasma, que compone el 55% del volumen total. En él podemos encontrar agua, proteínas, lípidos, electrolitos y hormonas. En cuanto a la parte sólida, está representada por las células, que componen el 42% del volumen total, que ellas son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos centraremos específicamente en el plasma, el cual cumple funciones como son el transporte, defensa inmune, coagulación, funciones enzimáticas y de nutrición. Más específico, podemos hablar acerca de la concentración total de las proteínas, que está desde 7 a 7,5 gramos sobre decilitro y abarca la mayor parte del volumen sólido que se encuentra en el líquido. Por otro lado, a las proteínas que se encuentran en el plasma las podemos definir como una mezcla compleja en la que se encuentran proteínas conjugadas, como lo son las glucoproteínas y diversos tipos de lipoproteínas. Para que se lleve a cabo la separación de dichas proteínas, se debe realizar por el medio ya sea de el uso de solventes o electrolitos, esto con el fin de que se haga la remoción de las partes proteicas, teniendo en cuenta las características de solubilidad que poseen, y este proceso se conoce como salting out. En cuanto a las proteínas que se encuentran en el suero, hay una característica importante en este, y es que no tiene presencia de fibrinógeno. Por el contrario, se encuentra la albúmina y las globulinas. En primer lugar, la albúmina es la proteína más abundante y representa el 60% del total de las proteínas plasmáticas. De su ubicación, aproximadamente 40% del volumen total se encuentra en el plasma y el restante en el espacio extracelular. Un órgano que se relaciona con ella es el hígado, ya que es el encargado de producir aproximadamente 12 gramos por día, lo que equivale al 25% de las proteínas que son sintetizadas por él. En segundo lugar, las globulinas son glucoproteínas que presentan contenido lipídico. Se clasifican en cuatro grupos: las alfa 1, alfa 2, gamma y beta. Las alfa 1, las alfa 2 y las beta son sintetizadas por el hígado. En cambio, las gamas son sintetizadas por células del sistema retículo endotelial, que se originan ya sea del vaso, la médula o de tejidos linfáticos. La albúmina es la proteína principal de la sangre, haciendo parte del 60% de las proteínas totales. Es sintetizada en el hígado y cumple diversas funciones como mantener la presión osmótica, el transporte de ácidos grasos libres, hormonas, calcio, vitaminas, fármacos, entre otros. Albúmina aumentada, también conocida como hiperalbuminemia, no es frecuente ya que no se puede dar por manera natural. Sin embargo, esta se suele dar por deshidratación en casos excesivos de ejercicio o calor extremo. También se da por la ingesta elevada de proteínas o un torniquete, o incluso algunos medicamentos suelen hacer subir esta. La albúmina disminuida, también conocida como hipoalbuminemia, suele darse por falla hepática, malnutrición u malabsorción. Con niveles de albúmina menor a 2 o 3, suele indicar falla hepática, que puede incluir una cirrosis por incremento de urea. Ahora les estaremos hablando sobre el segundo gran componente del plasma, que son las globulinas. Las globulinas juegan un papel importante en el funcionamiento del hígado, la coagulación de la sangre y el combate contra las infecciones. Tenemos que las globulinas se dividen en cuatro grandes grupos, que son las alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y tenemos que las primeras tres que podemos visualizar en rojo son sintetizadas en el hígado, y la que podemos visualizar en verde, que son las gamas, son sintetizadas en el vaso, médula y tejidos linfáticos. Ahora tenemos que, al ver el aumento de las globulinas, podemos tener como resultado el mieloma múltiple, infecciones, entre otras cosas. El mieloma múltiple se da en las células plasmáticas, que son un tipo de glóbulo blanco en la médula ósea, y con esta condición
un grupo de células plasmáticas se vuelve cancerosa y se multiplica, y se da que la enfermedad puede dañar los huesos, el sistema inmunológico, los riñones y el recuento de glóbulos rojos. Ahora tenemos que hay diferentes proteínas de fase aguda, y dentro de esas tenemos algunas que son de tipo globulinas, y estas dan la inflamación crónica y el cáncer. Primero tenemos lo que es la alfa-1 antitripsina, que es la encargada de controlar la acción de las enzimas lisosomales. Luego tenemos la alfa-1 glicoproteína ácida, que también es conocida como orosomucoide. Es un reactante de fase aguda sintetizado en el hígado como respuesta a la inflamación crónica y aguda, quemaduras, tumores y daño del tejido. También tenemos la alfa-2 aptoglobina, que es la encargada de fijar la hemoglobina plasmática de los eritrocitos y la transporta al hígado porque no se excreta por la orina. Luego tenemos el beta-fibrinógeno, que lo vamos a hablar más a profundidad a continuación, y el PCR. El fibrinógeno es una glicoproteína que está compuesta por dos subunidades. Cada una está formada por 3 cadenas que se unen entre sí por puentes disulfuro. Es uno de los responsables de la formación de coágulos y representa el 7% de las proteínas plasmáticas. En una electroforesis se pueden observar las fracciones de las diferentes proteínas plasmáticas: albúmina, globulinas alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y gamma. El fibrinógeno no se encuentra de manera marcada, ya que su fracción migra a la de las betaglobulinas, y esto se puede observar como un pequeño pico que está rodeado por el círculo azul en la imagen B. Este pico solo se va a encontrar en una electroforesis de proteínas en plasma, ya que en el caso del suero no se va a encontrar, puesto que este ya se consumió en el proceso de coagulación. Los valores de fibrinógeno se verán aumentados en casos de inflamaciones, infecciones, traumas, necrosis tisular, entre otros. Y sus valores se verán disminuidos por una coagulación extrema. Las proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda son un grupo de proteínas sintetizadas principalmente a nivel hepático y que varían su concentración frente a cualquier estímulo producido principalmente por un proceso inflamatorio. Los principales reactantes de fase aguda positivos son la proteína C reactiva, proteína A sérica de amiloide, aptoglobina, fibrinógeno, factores de complemento, ceruloplasmina, glicoproteína ácida 1, alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina, y los principales reactantes de fase aguda negativos son la albúmina, proalbúmina, transferrina, ApoA1 y fibronectina. En cuanto a su importancia clínica, podemos decir que se relaciona más que nada con procesos inflamatorios, como lo sería la alfa-1 antitripsina, que protege los tejidos frente a una inflamación, y se relaciona también con la coagulación, como lo sería el fibrinógeno, siendo un factor de la misma. También se correlaciona con la velocidad de sedimentación globular, sin embargo no siempre es directo, debido a que la vida media del fibrinógeno es de aproximadamente una semana y puede alterar el resultado. Se usan como método para la evaluación de un proceso inflamatorio debido a que varía su concentración frente a inflamaciones. Hay algunos estudios que también sugieren que las proteínas de fase aguda pueden ser utilizadas como predictorias de falla hepática luego de cirugías de hígado, debido a que se han encontrado que los valores disminuidos de reactantes positivos o niveles aumentados de reactantes negativos tienen correlación con la posibilidad de falla hepática luego de la cirugía. Hipoproteinemias. Como su propio nombre lo indica, son la disminución de la concentración sérica de proteínas, en donde esta concentración es menor a 6,5 gramos sobre decilitros. Las causas más comunes son la malnutrición, síndromes de malabsorción, pérdidas renales causadas por un síndrome nefrótico, pérdidas intestinales causadas por una pancreatitis crónica o déficit de síntesis que podría ser causada por una cirrosis. En general, las hipoproteinemias van a ser causadas por una mala absorción de proteínas que va a tener el cuerpo, y esto va a generar algo conocido como edemas, los cuales son excesos de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo. Esto es causado
gracias a que la osmolaridad que hay en el organismo se rompe y el líquido intracelular va a salir hacia el medio extracelular y ahí es donde se van a formar ese hinchazón. Hiperproteinemias. Son el aumento de la concentración sérica de las proteínas, con una concentración mayor a 8 gramos sobre decilitro. Y las causas más frecuentes son la amiloidiosis, lo cual es la acumulación de proteínas a niveles anormales en los órganos, la deshidratación, hepatitis B y C, VIH-Sida, gamapatía monoclonal o el mieloma múltiple. El encontrar niveles elevados de proteína en sangre no es una enfermedad ni un trastorno específico en sí, pero sí podría indicar que puede padecer alguna enfermedad, como pueden ser las anteriormente nombradas, como podría ser la hepatitis o el VIH. El fundamento para la determinación de albúmina se basa en el método de Weber-de-Bromocresol. Este se trata de un colorante orgánico que permite la determinación cuantitativa de albúmina. Esto es posible gracias a la afinidad que éste tiene con la proteína, lo que hace que todas sus moléculas participen en la reacción. El Weber-de-Bromocresol lo que hace es reaccionar al cambio de pH, donde en este caso tiene que ser ligeramente ácido, y así poder pasar de un color amarillo a uno verde. Este método es el más utilizado ya que no genera interferencias por valores elevados de hemoglobina y biliburrina y así evita que se alteren los resultados. Para este método, primero que todo se toma 3 tubos de ensayo, los cuales van a variar de sustancias como patrón albúmina, agua destilada, muestra de suero y reactivo de albúmina, como se muestra en la tabla. Luego se mezcla y se deja reposar durante un minuto a temperatura ambiente. Y finalmente se utiliza el espectrofotómetro. Para el fundamento de determinación de proteínas totales, el principal método utilizado es el de Biuret. Este está compuesto de hidróxido de potasio y sulfato cúprico. Este reactivo cambia de color a violeta azulado en presencia de proteínas, ya que se da una interacción entre los iones de cobre del reactivo y los grupos amino del enlace peptídico de las proteínas, y esto hace que el respectivo cambie el color. Para este método utilizamos 3 tubos de ensayo, los cuales van a variar de sustancias como patrón de proteínas totales, agua destilada, muestra de suero y reactivo de proteínas totales. Luego se mezcla y deja en reposo durante 10 minutos a temperatura ambiente y luego se utiliza el espectrofotómetro y así calcula la absorción. Luego de obtener la absorbancia de suero y el patrón tanto de la albúmina como de las proteínas totales, se prosigue a sacar el valor de la muestra de suero en los dos casos, dividiendo la absorbancia del suero en la del patrón, esto multiplicado por la concentración patrón, como se muestra en la primera fórmula. Luego de tener los valores, se calcula la concentración de globulinas y la relación entre albúmina y globulinas. Para esto despejamos la fórmula donde la concentración de proteínas totales es igual a la suma de la concentración de albúmina y globulinas. De esta forma se obtiene el respectivo valor de la concentración de globulinas. Para la relación entre albúmina y globulinas se divide la concentración de albúmina sobre la de globulinas y se obtiene una disminución o un aumento de la concentración de globulina cuando ésta se sale de los valores de referencia tomados del kit Biosystems, que en este caso sería de 2,0 a 3,0 gramos sobre decilitro, refiriéndose a alguna causa antes ya mencionada. Del mismo modo, se sabe una disminución o un aumento de la relación entre albúmina y globulina, si ésta se sale de los valores de referencia tomados del mismo kit, que en este caso sería mayor a 3,0.